Gestión de los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Los stakeholders son todos los interesados en el proyecto, ¿ya? En el proyecto o en el servicio que se esté realizando. Normalmente se pueden dividir, por ejemplo, en stakeholders internos y los stakeholders externos. Si nosotros elaboramos un proyecto, estamos ejecutando una obra, existen interesados de forma interna. Pueden ser el residente de obra, puede ser el staff de ingenieros, ya vaya a ser el ingeniero de seguridad, de riesgo, los trabajadores propiamente dicho, todos los empleados, ¿no? Y los stakeholders externos podrían ser los proveedores, los consultores del proyecto, también podría ser los distribuidores de algunos servicios y también el cliente y los inversionistas, ¿no? Entonces, ¿cómo estos stakeholders pueden afectar al proyecto, ¿no? Entonces, pueden afectar al logro de los objetivos de una organización o son afectados por el logro de tales objetivos. Son aquellos grupos sin cuyo apoyo la organización dejaría de existir. O sea, los stakeholders también son muy necesarios dentro de un proyecto. Son personas beneficiadas o afectadas de un proyecto, ¿no? Entonces, es necesario gestionar a todos los interesados del proyecto porque cualquier hecho que ellos podrían realizar podría paralizar el proyecto, ¿no? Entonces, se tiene que elaborar una estrategia e identificar en qué punto y qué estrategia aplicamos para cada tipo de stakeholders, ¿no? Entonces, los stakeholders son numerosos, ¿no? Los constituyentes o agentes alrededor de un proyecto de construcción. Primero, si nosotros tenemos a un stakeholder, tenemos al propietario, ¿no? Tenemos al gerente de proyectos que maneja o que dirige el proyecto de construcción. Tenemos stakeholders al supervisor de obra, puede ser un contratista X, ¿no? Podría ser también el sindicato de construcción civil, el gremio de pescadores, si es que estamos haciendo un embalsadero pesquero, un puerto, ¿no? Existen también otros stakeholders como el diseñador, los operadores logísticos, ¿no? Los proveedores, los subcontratistas. Entonces, tenemos que identificar a todos los stakeholders, a todos los interesados, y de tal forma a cada uno plantear una estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la gestión de los stakeholders se debe considerar, en principio, el primer punto. Tenemos que identificar los potenciales stakeholders, ¿no? Primero, elaborar una lista exhaustiva de los agentes, personas que pueden ser o podrían causar un impacto dentro de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, identificamos primero a todos los involucrados, ¿no? A todos los interesados, como lo había mencionado, a los proveedores, al personal, el mismo residente de obra, el supervisor de obra. Si estamos haciendo un proyecto en el ámbito o en la gestión pública, puede ser el alcalde, un stakeholders o el gerente de infraestructura, ¿no? Puede ser, como le mencioné, el sindicato de construcción civil también, ¿no? Entonces tenemos que identificar a todos y cada uno de ellos para, para hacer la lista y de tal forma dividirlas, ¿no? Entonces dividimos la lista entre los stakeholders que se encuentran dentro del proyecto y los que están de forma externa, ¿no? Internos vendría a ser residente, el mano de obra, todo lo que son operarios, oficiales, ¿no? El staff de ingenieros, ¿no? Administrativos, y externos pueden ser el alcalde, puede ser el inversionista, ¿no? De ahí pasamos a hacer qué necesidades tienen, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué necesidades cada uno tiene con respecto al proyecto? ¿Cuál es su interés planteado en el proyecto? ¿En qué están interesados realmente y qué esperan obtener? ¿No? Dentro de los stakeholders también podríamos mencionar a los vecinos, ¿no? Cuando construimos una infraestructura, también hay vecinos que están interesados en el proyecto, ¿no? De forma externa, pero también. ¿Les puede afectar? Sí, les puede afectar. Entonces, plantear estrategias. ¿Cómo va a afectarles la ejecución del proyecto? Cada uno de ellos. ¿Pueden contribuir con experiencia y conocimiento? Es otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades de cada uno?
¿Tienen agendas ocultas? ¿No? ¿Qué nivel de autoridad tienen? ¿Tienen poder de decisión? ¿No? Porque no todos van a ser iguales, cada uno tiene diferente poder de poder decidir dentro del proyecto, ¿no? ¿Qué nivel de autoridad? ¿Cuáles son sus derechos legales de cada uno? ¿Están a favor del proyecto? ¿Están en contra del proyecto? ¿No? ¿Pueden afectar seriamente y paralizar o bloquear el proyecto? Entonces, cada uno de estos elementos tenemos que identificarlos, ¿no? A los más potenciales, ¿no? Después pasaremos a determinar qué stakeholders ha de gestionar directamente la dirección de proyectos y qué stakeholders serán gestionados por el equipo del proyecto. Entonces nos dividimos tareas, ¿no? Y el director de proyectos tendrá que gestionar a cierto número de stakeholders y el equipo tendrá que ser distribuido pues para otros grupos. O sea, plantear responsables para poder gestionarlos, ¿no? Y como tercer punto, tendremos que revisar y actualizar la lista de forma regular, de forma que empecemos a identificar en cuanto dure el proyecto a cada stakeholder que se presente en el momento. Para esto nosotros nos planteamos una matriz de stakeholders, ¿no? En el cual vamos a dividirlos primero a los stakeholders internos y a los stakeholders externos, ¿no? Identificamos a cada uno de ellos, ¿no? Vamos a verificar cuál es la influencia que tiene en el proyecto, si es una influencia positiva que se encuentra dentro de la organización o si es una influencia negativa, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a pasar a valorar en una matriz del poder que tiene ese stakeholders versus el interés que genera dentro del proyecto. ¿Ok? Entonces, en función a la valoración que nosotros vamos a realizar, poder versus interés, veremos e identificaremos a qué tipo de stakeholders nos estamos tratando para posteriormente tomar acción, ¿no? Acción y la estrategia que tenemos que aplicar de forma que ese stakeholder no perjudique las labores normales de mi proyecto, ¿no? Y sobre todo buscar de que no paralice el proyecto y que prácticamente tengamos un escudo protector de forma que nosotros no tengamos ningún tipo de paralización, ¿no? Porque se ha visto muchos casos que por stakeholders paralizan obras, paralizan proyectos. ¿Por qué? Porque no se gestionó, no se identificó, ¿no? El proyecto no solamente se tiene que ver de forma interna, ¿no? Sino que se tiene que ver de forma más macro, más global, identificando a todos los involucrados. ¿Ok? Aquí en el cuadro podemos ver que hemos colocado a un stakeholders internos y externos. Dentro de los internos tenemos al residente de obra, ¿no? El residente de obra es una influencia positiva dentro de la organización interna y negativa porque cualquier suceso, cualquier decisión equivocada podría acarrear un incumplimiento del proyecto. Tiene poder, lo valoramos, podemos colocar un rango, en este caso está de 1 a 5 o de 0 a 5, ¿no? Y en este caso le hemos puesto un poder de 3. ¿Y es de gran interés para el proyecto? Pues sí, es de mucho interés porque cada decisión que tome en temas de producción, en temas de gestión dentro del proyecto, hará de que se contemple, digamos, un punto en el que cualquier decisión podría generar algún tipo de resultado, ¿no? Ya vaya a ser negativo o positivo. En este caso se coloca y le colocamos número 5, es de gran interés el residente de obra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evaluamos la matriz y en el campo de la estrategia y cómo vemos qué acción vamos a tomar? ¿No? Entonces, para esto, nosotros tenemos una matriz de análisis de interesados, ¿no? O una matriz de stakeholders. Entonces, en esta matriz nosotros podemos observar, ¿no? Que tenemos el poder en la línea vertical, en la flecha vertical, el poder que va a ser desde 0 hasta 5. ¿Ok? Versus el interés, ¿no? Entonces acá teníamos lo que era el poder que tiene versus el interés que genera en el proyecto. Entonces, en este caso, ¿qué indicamos? Tenemos 4 cuadrantes, ¿no? Perdón, 4 espacios en este cuadrante, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a verificar es si es
que el stakeholders es, digamos, menos a 2.5, en este caso de esta cuadrícula, y es de interés muy bajo, diremos que el stakeholders podemos monitorear y requiere un esfuerzo mínimo, ¿no? En el caso de que tenga mayor interés y menos poder, solamente tenemos que mantenerlos informados. En el caso de que sea, pues, de mayor poder, pero de poco interés dentro del proyecto, hay que mantenerlos satisfechos. Y si es que es de alto interés y de alto poder, tendremos que administrar a stakeholders de cerca, ¿no? Entonces, identificamos y ubicamos en el cuadrante a cuál de los puntos se ubica cada uno de los stakeholders, ¿no? Entonces, aquí vamos y verificamos. Por ejemplo, aquí tenemos el residente de obra. Un gran poder tiene, el gran poder de poder es de 3. Vamos a nuestro cuadro y en nuestro cuadro encontramos que 3 se encuentra por aquí. Entonces ya el poder pasó, ¿no? Es relativamente más alto, ¿no? Y tiene gran interés, ¿no? Es un gran interés. Entonces el stakeholder en interés 2.5, casi 5, está por aquí. Entonces el stakeholder se ubicará más o menos donde se encuentra el puntero. Entonces tenemos que administrar de cerca al stakeholders. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice que es? Es un stakeholders dominante. ¿Dónde encontramos este stakeholders dominante? Entonces lo encontramos justamente en ese cuadrante, ¿no? En el cuadrante del lado derecho superior, ¿no? Entonces, ahí diremos, por ejemplo, para este caso, este stakeholder, tomaremos una stakeholder dominante, en el cual diremos que participar en las reuniones principales del proyecto. El stakeholder sí, el residente tiene que participar en todas las reuniones del proyecto, ¿no? Es una acción que se tiene que tomar. De ahí es el encargado de la producción y el progreso de las tareas asignadas. Es una estrategia, es una acción que se tiene que tomar, hay que administrar de cerca, el stakeholder no puede fallar, tenemos que administrarlo de forma adecuada. Entonces, aquí en esta matriz de interesados podremos encontrar, por ejemplo, justamente donde se encuentra el residente, decimos que los ubicados en B, o sea, en este cuadrante, hay que mantenerlos informados, pueden ser importantes al momento de tener que influenciar en los poderosos. El residente de obra directamente puede coordinar con los inversionistas, en el caso del privado, en el caso del público, coordina directamente también con el alcalde, con el gerente de infraestructura, ¿no? Gerentes regionales, etcétera, ¿no? Muy bien, pero también tenemos, por ejemplo, aquí el que es el mínimo esfuerzo, ¿no? Con menos interés, pero alto poder. Los ubicados en A requieren esfuerzos de supervisión mínima, hay que supervisarlos también, ¿no? Los que se encuentran abajo, los que solamente se tienen que mantener satisfechos, ubicados en C, son poderosos, pero su grado de interés en la estrategia de la empresa es bajo. Hay que mantenerlos satisfechos y que generalmente son pasivos, ¿no? En el punto D tenemos los ubicados en D, son altamente poderosos e interesados en las estrategias de la empresa, son dominantes, por lo que deben ser tenidos en cuenta al momento de definir algunas estrategias. Entonces, si nosotros nos vamos a hacer un análisis, podemos identificar a cada uno de los stakeholders, ¿no? Normalmente en un proyecto de construcción se presenta lo que es construcción civil, ¿no? En construcción civil tenemos que ubicar en función a nuestra matriz cuál es el poder que tienen y cuál es el interés que se presenta, ¿no? Entonces, normalmente podríamos ubicar, en el caso de construcción civil, podríamos colocar que tiene poder porque podría paralizar en alguna medida el proyecto, ¿no? Y de interés podría ser bajo, ¿no? No le interesa mucho, más que nada sí podría generar un 3 también, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos generar un poder de un 3 y de interés no es muy alto, por tanto, hay que mantenerlos satisfechos, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? En el caso de un proveedor, ¿no? El poder es mediano, digamos, podríamos colocarle 2, ¿no? Y el interés también es alto porque está interesado en que tenga mayor venta, etcétera, ¿no? Entonces hay que mantenerlos informados, ¿no?
hay que mantenerlos informados. Entonces, el cuadrante se ubica aquí. Entonces, cada uno de los stakeholders tienen que estar, digamos, en uno de los cuadrantes. Para lo cual, una vez que hemos realizado ya nuestro análisis, porque aquí vamos a tener una relación de stakeholders con el poder y con el interés que tengan, nosotros ubicamos en los cuadrantes, en cada uno de ellos, y vamos a ubicar dónde se encuentran. Por ejemplo, los accionistas son de máxima importancia, ¿no? Son stakeholders dominantes, ¿no? De ahí tenemos, por ejemplo, el personal logístico, lo que comentábamos, ¿no? La logística procura, ¿no? Hay que mantenerlos informados, cómo van los requerimientos, cómo están avanzando, para qué fecha se necesita cada uno de los recursos en el proyecto, ¿no? A la población también es otro stakeholder, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la población que se encuentra alrededor, de igual manera, ¿no? La población, los vecinos podrían paralizar el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay mucha vibración, genera mucho polvo, o por ahí estamos haciendo un sótano o sótanos en los cuales podría ser afectado también su vivienda que se encuentra colindante al proyecto de construcción. Entonces, se identifica y su interés es alto, ¿no? Del proyecto, pero su poder no es mucho, ¿no? Entonces, ahí podemos a la población hay que mantenerlos informados, hay que informarles sobre el procedimiento del proyecto, quizás procesos constructivos también, ¿no? Y el tiempo y todos los alcances del mismo, ¿no? Entonces, en el caso de la gestión de esta matriz, primero elaboramos nuestra matriz y de ahí lo llevamos a nuestra tabla, ¿no? A nuestros cuadrantes para identificar cuál y qué es nuestras acciones o nuestras estrategias que vamos a asumir con cada uno de los stakeholders. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, tenemos una tarea 3. En esta tarea 3 es el tema gestión de stakeholders. Una adecuada gestión de los constituyentes alrededor de un proyecto de construcción puede dificultar, trabar e incluso impedir la ejecución de un proyecto, ¿no? De un determinado o de una determinada obra, ¿no? En nuestro medio existen muchos casos que se paralizaron por muchos factores y principalmente por no gestionar a los interesados, no gestionar a esos stakeholders. Un caso bien concreto ha sido el proyecto de Majes Siguas, en la segunda etapa que hubo una oposición, en el caso del gobierno regional del Cusco, que se opuso a la ejecución de este proyecto, por tanto, se demoró el proyecto. Entonces, ahí hubo, digamos, una falta de gestión de este tipo de stakeholders, ¿no? Que paralizó normalmente el proyecto, ¿no? Entonces, como parte del presente trabajo, se pide elaborar, de acuerdo a los lineamientos recomendados, un plan de gestión de stakeholders, ¿ok? Para un proyecto, en este caso el túnel de la conexión de La Molina con el distrito de Surco, para aliviar los problemas de tránsito que actualmente se producen en el Cerro Centinela. Entonces, es un proyecto de gran impacto que normalmente se hace, pero que también se encuentran muchas oposiciones por parte de municipalidades, por parte de vecinos, por parte de muchos involucrados que se presentan. Entonces, el trabajo se tiene que realizar la matriz y se tiene que colocar a cada uno de los cuadrantes, a cada uno de los stakeholders, y así plantear una estrategia para cada uno de ellos.